En lo profundo de la selva colombiana, cuando la noche cae lentamente y los sonidos comienzan a apagarse uno a uno, hay algo que rompe el silencio de una forma que no debería existir. No es el viento moviendo las hojas, no es un animal entre la maleza. Es una voz. Una voz suave, lejana, casi como un susurro que se desliza entre los árboles, como si alguien estuviera perdido, esperando que lo encuentren en medio de la oscuridad. Y quienes han pasado suficiente tiempo en el monte lo dicen sin dudarlo. Ese es el primer error. Escucharla. Y pensar que es real. Al principio, esa voz no genera miedo. Todo lo contrario. Suena como una mujer pidiendo ayuda, con un tono desesperado, frágil, completamente humano. Dice cosas simples: ayúdame, estoy aquí, no puedo moverme. No grita, no amenaza, no asusta. Solo pide ayuda, como alguien que realmente la necesita. Y ahí es donde está el peligro. Porque no parece una trampa. Parece exactamente lo que cualquiera seguiría sin pensarlo dos veces, pero hay un detalle que comienza a incomodar a quienes logran notar que algo no está bien. La voz no se comporta como debería. No se aleja. Tampoco se acerca de forma lógica. Simplemente está ahí, constante, envolviendo el lugar, como si no viniera de un punto específico. Algunos dicen que es como si rodeara el espacio, como si supiera exactamente dónde estás. Incluso antes de que tú lo notes. Y en ese momento, el silencio de la selva se vuelve aún más pesado. En muchas zonas rurales de Colombia existe una advertencia que no se toma a la ligera. No está escrita en ningún lado, pero todos la conocen. Si escuchas una voz en medio del monte, no respondas. No la busques. No intentes ayudar, no importa qué tan real parezca. Porque quienes han vivido cerca de la selva saben que hay cosas que no deberían estar ahí a esas horas. Y que cuando algo rompe el silencio así, no siempre tiene buenas intenciones, pero lo más inquietante no es la voz. Es lo que ocurre después. Hay personas que ignoraron la advertencia, que decidieron seguir ese sonido convencidos de que estaban ayudando a alguien. Y todos coinciden en algo imposible de explicar. Dicen que, justo antes de verla, la voz cambia. Deja de sonar humana. Y se transforma en algo más profundo, más extraño. Y es en ese momento. Cuando entienden que ya no están escuchando a una persona, sino a algo completamente distinto. En muchas regiones de Colombia, especialmente en zonas de selva y monte, hay algo de lo que casi nadie habla directamente. Pero todos conocen. No tiene un lugar fijo, no tiene un horario exacto, y no aparece siempre de la misma forma. Pero cuando está cerca, el ambiente cambia. El aire se siente más pesado, los sonidos desaparecen, y hay una sensación extraña, como si algo estuviera observando desde la oscuridad, esperando el momento exacto para hacerse notar. La llaman la pata sola. Pero quienes realmente creen en su existencia aseguran que ese nombre se queda corto para describir lo que es. No es solo una figura, no es solo una historia. Es una presencia. Dicen que no siempre se muestra como realmente es. Que puede aparecer como una mujer normal, incluso atractiva, alguien que no levantaría sospechas. Y eso es precisamente lo que la hace peligrosa. Aparece en caminos solitarios, en zonas donde la vegetación es tan espesa que apenas deja pasar la luz, en lugares donde perderse es fácil. Y donde encontrar ayuda es casi imposible. Muchos relatos coinciden en lo mismo: no la ves de inmediato. Primero la escuchas. Luego sientes que algo no está bien. Y solo cuando ya es demasiado tarde, te das cuenta de que nunca estuviste solo. Algunos dicen que fue humana. Que alguna vez tuvo una vida, una historia, un pasado como cualquier otra persona. Otros aseguran que no, que es algo mucho más antiguo, algo que siempre ha estado ahí, esperando en la selva, adaptándose a quienes se cruzan en su camino. Pero lo inquietante es que no importa cuál versión creas. El resultado siempre es el mismo, porque quienes dicen haberla visto coinciden en algo que no cambia. No importa cómo empiece el encuentro, no importa cómo se manifieste al principio. Siempre hay un momento en el que la ilusión desaparece. Y cuando eso ocurre, cuando finalmente muestra lo que realmente es, ya no hay tiempo para reaccionar. Porque en ese punto, ya estás demasiado cerca. Hace muchos años, en lo profundo del campo colombiano, donde la ley no llegaba y las decisiones se tomaban con violencia, comenzó una historia que aún hoy sigue generando miedo. Todo empezó con una traición. Una relación rota por el engaño, por la desconfianza, por un acto que cambiaría el destino de una mujer para siempre. Dicen que no fue solo el engaño. Fue la forma en que ocurrió. En secreto, en medio de la selva, lejos de cualquier testigo. Excepto uno. Cuando la verdad salió a la luz, la reacción no fue humana. Fue brutal. Lleno de rabia, de celos y de furia, el hombre tomó justicia por sus propias manos. No hubo palabras, no hubo perdón. Solo violencia. El castigo fue tan extremo que incluso hoy cuesta imaginarlo. En medio de la selva, lejos de todo, decidió acabar con ella. Pero no de la forma que cualquiera esperaría. Dicen que le cortó una pierna. Dejándola incapaz de escapar, incapaz de defenderse, condenándola a quedarse ahí, en medio de la nada. No fue solo un acto de violencia. Fue una condena.
La dejó abandonada, creyendo que el tiempo y la selva terminarían lo que él había empezado. Y durante horas. Nadie escuchó nada. Nadie vino a ayudar, pero hay algo en esta historia que rompe toda lógica. Porque según cuentan quienes conocen la leyenda, ella no murió. Algo pasó en ese lugar. Algo que nadie puede explicar. Algunos dicen que fue el odio, otros que fue el dolor. Pero lo cierto es que su historia no terminó ahí. Y lo que siguió. Ya no fue humano. Dicen que con el tiempo, algo comenzó a moverse en la selva. Algo que ya no caminaba como una persona. Algo que ya no sonaba como una mujer. Lo que quedó de ella se transformó. Su dolor, su rabia, su traición. Todo se convirtió en algo más. Algo que no buscaba ayuda. Sino que ahora era quien llamaba a otros. Y desde entonces, quienes escuchan esa voz en el monte, no están escuchando a una víctima. Están escuchando a lo que quedó después. Hace algunos años, en una zona rural del Meta, un grupo de trabajadores pasaba la noche en medio de la selva. Estaban lejos de cualquier pueblo, rodeados de árboles, con el único sonido de los insectos y el fuego de una pequeña fogata. Era una noche como cualquier otra. O al menos eso parecía. Porque en ese tipo de lugares, cuando todo está demasiado tranquilo, es cuando empiezan a pasar cosas que no tienen explicación. Uno de ellos fue el primero en escucharlo. Una voz. Suave, lejana, casi perdida entre los árboles. Al principio pensó que era el viento. O tal vez alguien del grupo hablando a lo lejos. Pero no. Era Clara. Era una mujer. Y estaba pidiendo ayuda. Por favor. Ayúdame. Y en ese momento. Todo cambió. Cuando les dijo a los demás, la reacción no fue la que esperaba. Nadie se levantó. Nadie salió a buscar. Al contrario. Se quedaron en silencio. Mirándose entre ellos. Uno de los más antiguos le dijo algo que lo dejó helado. Aquí. Cuando escuchas eso. No sales. Y no lo dijo como consejo. Lo dijo como advertencia, pero no hizo caso. Pensó que estaban exagerando. Que tal vez alguien realmente necesitaba ayuda. Tomó una linterna, se levantó y comenzó a caminar hacia la oscuridad, siguiendo la voz. Cada paso lo alejaba del campamento. Y lo acercaba a algo que no entendía. La voz seguía ahí. Clara. Cercana. Como si lo estuviera guiando. Después de unos minutos, se dio cuenta de algo extraño. Ya no escuchaba el campamento. Ya no había sonidos. Ni insectos. Ni viento. Nada. Solo la voz. Y en ese momento entendió algo que ya no podía cambiar. Que se había alejado demasiado. Y que ya no estaba seguro de estar solo. La voz se detuvo de repente. Después de guiarlo entre los árboles, entre la oscuridad y el silencio absoluto, todo quedó en calma. El hombre se quedó quieto, intentando escuchar algo más, cualquier señal. Pero ya no había nada. Ni viento, ni animales, ni pasos. Solo su respiración. Y el sonido de su linterna temblando en su mano. Y entonces la vio. A unos metros, entre los árboles, había una figura. Inmóvil. De pie. Con la cabeza ligeramente inclinada. Como si lo estuviera observando desde antes de que él llegara. Al principio no sintió miedo. Porque lo que tenía enfrente parecía completamente normal. Era una mujer. Cabello largo, postura tranquila, sin moverse. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar su silueta, pero no había nada que indicara peligro. No gritaba, no corría, no hacía nada extraño. Solo estaba ahí. Y por un segundo, pensó que todo había sido una confusión. Que realmente había encontrado a alguien perdido. Pero esa sensación duró muy poco. Mientras se acercaba lentamente, algo empezó a sentirse mal. No sabía exactamente qué era. Pero había algo que no encajaba. La forma en que estaba parada. Demasiado rígida. La forma en que lo miraba. Sin parpadear. Y esa sonrisa. Una sonrisa que no correspondía con la situación. No era una expresión de alivio. No era alguien pidiendo ayuda. Era otra cosa. Algo que no debía estar ahí. Entonces levantó un poco más la linterna. Y lo vio. Su cuerpo no era normal. No estaba completo. No estaba bien. Solo tenía una pierna. Y lo más aterrador no era eso. Era la forma en que se sostenía. La forma en que su cuerpo parecía moverse sin necesidad de equilibrio, como si esa limitación no significara nada. En ese momento entendió que eso no era una persona. La figura comenzó a moverse. Lento al principio. Pero directo hacia él. Su rostro cambió por completo. Esa apariencia humana desapareció, y lo que quedó fue algo mucho más oscuro. Sus ojos se hundieron en sombras. Y su sonrisa se abrió de una forma imposible. El hombre retrocedió, sintiendo cómo el miedo lo paralizaba por un segundo. Un segundo que pudo haber sido el último. Porque en ese instante entendió algo que ya no podía ignorar. Eso no lo estaba pidiendo ayuda. Lo estaba cazando. El miedo lo golpeó de inmediato. No lo pensó. No dudó. Simplemente corrió.
Giró su cuerpo y salió en dirección contraria, sin importar hacia dónde iba, sin importar si se estaba perdiendo aún más en la selva. Las ramas le golpeaban el rostro, el suelo era inestable, la oscuridad lo envolvía. Pero nada de eso importaba. Solo había una idea en su mente, alejarse lo más posible de eso que acababa de ver. Y aún así, había algo que no lo dejaba tranquilo. Sentía que no estaba huyendo solo. Mientras corría, comenzó a escuchar algo detrás de él. No eran pasos normales. No era alguien corriendo como una persona. Era un sonido irregular, extraño. Como si algo se moviera de una forma que no debería ser posible. No se atrevía a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, podría ver algo que no iba a poder olvidar nunca. Pero el sonido seguía ahí. Más cerca. Más rápido. Como si no necesitara dos piernas para alcanzarlo. Después de lo que parecieron minutos interminables, logró ver la luz del campamento. Llegó sin aliento, desorientado, con la mirada perdida. Sus compañeros lo rodearon de inmediato. No hizo falta que explicara mucho. Solo con verlo. Entendieron. Porque en esos lugares, cuando alguien regresa así, no hay dudas de lo que pasó. Había visto algo. Algo que no debía ver, pero lo más aterrador no fue lo que ocurrió en la selva. Fue lo que vino después. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, volvió a escucharla. La misma voz. Suave. Susurrando. Llamándolo como lo había hecho antes. Pensó que era su mente. El miedo. El recuerdo. Pero no. La voz no venía de su cabeza. Venía de afuera. Con los días, la voz no desapareció. A veces la escuchaba en la distancia. Otras veces parecía estar justo detrás de él. Incluso dentro de su propia casa, en la madrugada, cuando todo estaba en silencio. Volvía a escuchar ese susurro. Como si algo lo hubiera seguido. Como si ese encuentro no hubiera terminado en la selva. Y fue ahí cuando entendió lo peor. Que hay cosas que no solo te encuentran. También se quedan contigo. En muchas zonas rurales de Colombia, hay reglas que no están escritas, pero que todos respetan. No vienen de libros, no se enseñan en escuelas. Se aprenden escuchando, observando, y a veces, sobreviviendo. Son advertencias que pasan de generación en generación, especialmente entre quienes viven cerca del monte. Porque hay cosas que no se entienden. Pero que se saben. Y una de las más importantes es simple: si escuchas algo en la selva, piensa dos veces antes de responder. Nunca respondas si escuchas una voz llamándote por tu nombre en medio de la noche. No importa qué tan familiar suene, no importa si parece alguien que conoces. O alguien que necesita ayuda. Porque quienes han vivido estas experiencias aseguran algo inquietante: eso que te llama. No siempre es quien dice ser. A veces solo está usando una voz. Para acercarte. Otra regla que muchos repiten es no caminar solo en la selva cuando cae la noche. No es solo por perderse. No es solo por los animales. Es por lo que no puedes ver. Porque en esos momentos, cuando estás completamente solo, cuando no hay nadie más alrededor, es cuando esas cosas aparecen. Y cuando aparecen, ya es demasiado tarde para reaccionar. Muchos intentan explicar estas historias como simples leyendas. Dicen que son cuentos para asustar, formas de evitar que la gente se adentre demasiado en lugares peligrosos. Pero quienes han estado ahí, quienes han escuchado esa voz, quienes han visto algo que no pueden explicar, no lo ven así. Para ellos, no es un mito. Es algo que existe. Aunque no lo entendamos, y al final, todo se reduce a una sola pregunta. Si estuvieras solo, en medio de la selva, rodeado de oscuridad, y escucharas una voz pidiendo ayuda. Una voz que suena real. Cercana. Desesperada. ¿La seguirías? Bienvenidos a Historias Evergreen. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like.